Bueno, lo que yo quiero compartir hoy día tiene que ver con lo que somos una vez recibida el Evangelio. ¿Qué es lo que somos? Que no somos ciudadanos de esta tierra que vemos hoy día, en la que habitamos, sino que somos ciudadanos de un reino celestial. El título que voy a dejar para este estudio está en el libro de Juan. Dice, no somos del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Primeramente, hermano, es muy importante tener claro lo siguiente. Una vez que el Evangelio se nos es revelado, debemos comprender que nuestra ciudadanía cambia. Es decir, de ser del mundo con todo lo que eso implica. ¿Qué implica? Sin esperanza de vida eterna, destituidos del reino de Dios, ser enemigos de Dios y solo una horrenda esperanza de juicio. Es lo que le espera, ¿cierto?, a todo aquel que es terreno. Por eso es que es importante entender cuando el Cristo dice que no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Entonces, el ser del mundo es no tener ninguna esperanza. Más cuando se nos revela el Evangelio, por misericordia, nadie recibió esta palabra por ser inteligente. No, esta palabra se revela por misericordia a quien Dios quiere. El apóstol Pablo ya nos declara en su carta, ¿cierto?, de Romano, que no es del que quiere y del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios nos constituye hijos con una esperanza de vida y un reino eterno cuyo artífice es Dios mismo. Eso es cuando creímos de no tener ninguna esperanza, solamente esperar una horrenda expectación de juicio, a tener una nueva patria. Este estatus del hombre cambia por causa de la fe, donde no teníamos nada, ahora lo tenemos todo por causa de Jesucristo. Y esperamos este reino eterno, ¿cierto?, cuyo artífice es Dios mismo. Él es el arquitecto, el que construye todo esto. ¿Cómo se manifiesta esta nueva condición? Amando al prójimo, perdonándonos, sobrellevándonos, así como Cristo lo hizo. Y eso es el sentir de Cristo o la ley de Cristo, como ya lo hemos explicado muchas veces, en muchos estudios. ¿Se dan cuenta cómo va cambiando una situación? Siendo del mundo, no tenemos ninguna esperanza. Aunque el mundo no lo sabe. ¿Por qué? Porque está engañado por el diablo. Y todos hacen sus expectativas en lo que ven, en lo que tocan. Y nosotros éramos de los mismos. Pero una vez que se nos revela esta verdad del Evangelio, cambian nuestras expectativas. Ya no están sujetas a lo que vemos o lo que tocamos, sino a esta esperanza de vida, a ser parte del reino de Dios, teniendo el mismo anhelo que tuvieron los patriarcas, los primeros creyentes, de haber en adelante. Todos ellos esperaban ese momento de ser parte de este reino y vivieron en conformidad a eso. Cuando hemos creído y se nos ha cambiado nuestra ciudadanía, se manifiesta en esto que hemos dicho, amando al prójimo. ¿Y por qué le amamos? Porque Dios nos amó en Cristo Jesús. Es la consecuencia. Debemos darnos cuenta ante esta verdad que se nos revela, que lejos estábamos de preocuparnos por el prójimo en nuestra vida cotidiana. Antes de creer, lejos estábamos de esas cosas. ¿Quién se preocupaba por el prójimo? A lo más, cada uno se preocupa de su familiar, de su padre, de su hermano, de su esposa, de su hijo, pero no del vecino. Lejos estábamos de estas cosas, que no son naturales del hombre. Pero una vez recibida esta verdad, el Señor va cambiando nuestro entendimiento y nos lleva a hacer cosas que naturalmente no haríamos, como amar, como perdonar. Y como decíamos anteriormente, es el sentir de Cristo. Él se entregó por una humanidad perdida y lo hizo por amor. Ahora este beneficio de ese acto de amor es para el que cree, sabiendo, bíblicamente hablando, que ese saber o ese conocimiento es revelado por Dios y lo da a quien él quiere, como ya mencionábamos lo que dice el apóstol Pablo. Quiero, hermano, que vayamos al libro de Juan, capítulo 17, del verso 6 en adelante. Dice el verso 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes.
Atención, ¿a quién se le reveló esta verdad? A los hombres que del mundo me diste, no a todos. Tuyos eran, y me los diste, y guardaron tu palabra. Desde antes que el mundo fuese, ya Dios había determinado quién iba a creer y quién no. Y debemos ser agradecidos. Porque al momento de creer, nuestra ciudadanía cambia. Ya no somos terreno. Nuestras esperanzas están fuera de esta tierra. ¿A quién le manifestó Cristo el nombre de Dios? A los hombres que del mundo de Dios le dio a su Hijo. Verso 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me diste son de ti. ¿Cómo llegó a ese conocimiento? Por medio de esta revelación. Todavía hay hombres, ¿cierto? Hombres y mujeres que andan buscando cómo se crearon las cosas y no le dan el crédito a Dios. Pero a quien Dios abre su corazón, le llega esta palabra, entiende que todo esto proviene de Dios. Como veíamos tiempo atrás, lo que dice David en el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Para entender esas cosas, Dios es el que tiene que revelarnos una verdad que el hombre ignora por causa de su pecado. Verso 8. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ese hecho de creer esto es por revelación de Dios. No es algo que naturalmente el hombre reconozca. Es cosa que ustedes vean a su alrededor. ¿Quién da gloria a Dios? Los políticos por todas partes quieren quitar el nombre de Dios de las cosas. El que da gloria a Dios y reconoce que todas las cosas son de Él y Él las puso como Él quiso, es aquel que se le revela esta verdad. Alguien que no es terreno. Qué paradojal. Somos terreno, pero una vez que creemos, dejamos de ser terreno, porque cambian nuestras expectativas. Empezamos a conocer al Creador de todas las cosas y a su Hijo, que es el que nos tomó y nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Verso 9. Yo ruego por ellos. ¿Por quién ruega el Cristo? ¿Por todos? ¿Qué dice? No ruego por el mundo, sino por los que me diste, que son tuyos. Nuestro Señor ruega por los que son de Él. ¿Qué es lo que dice Juan 3:16, que todo el mundo lo cita? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién amó? Al mundo, porque Dios se entregó por todo. Pero ¿quién es el que recibe y tiene la aventuranza de esa declaración? El que cree. Y ya no es todo el mundo. Son los que Él determinó desde antes de la fundación del mundo. Estos que entregó al Cristo y que Cristo los guardó y los cuidó. Y todas mis cosas son tus cosas y tus cosas mis cosas. Y he sido glorificado en ellas. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo a ti vengo, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos por tu nombre, para que sean una cosa, como también nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, ¿a quién guardó? A los que le dio. Yo los guardé y ninguno yo se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Mas ahora vengo a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Cada creyente, desde el primero hasta el último, una vez que se le ha sido revelada esta verdad, tiene este gozo de conocer quién es este Dios, quién es este Hijo, qué es lo que hizo, que construyó todo lo que vemos para su gloria. Y a nosotros, pobre humanidad, para que una vez que se nos revela esta verdad, declarar estas virtudes de Dios a los otros. Quizás Dios abra corazones de aquellos que están aún entenebrecidos, porque la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Verso 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Cada vez que usted declare esta verdad, va a tener oposición. Vea lo que dice el antiguo pacto con respecto a los profetas. Vea lo que dice el nuevo pacto con respecto a los apóstoles. Hay oposición. Satanás no quiere que esta verdad vaya creciendo. Por el contrario, va a hacer todo lo posible para que esta verdad se detenga. Pero el que está a favor nuestro es nuestro Señor Jesucristo, que ruega por nosotros.
para que estando en este mundo, en medio de una generación maligna y perversa, seamos sobrevestidos, ¿cierto?, para poder sobrellevar todas las cosas que van a acontecer. A Cristo lo crucificaron. ¿El discípulo esperará algo distinto? ¿Podemos nosotros decir no nos va a pasar nada si a nuestro Señor Jesucristo le mataron? Y a los profetas, y a los apóstoles, muy pocos murieron de viejos, porque el mundo aborrece lo que no es propio. Y nosotros, siendo terrenos, igual que ellos, con las mismas pasiones, una vez revelada esta verdad, cambia nuestro estatus, porque nuestras expectativas ya no están acá. Y cuando declaramos estas verdades, esta gente no quiere escuchar, tiene sus oídos tapados, porque aman las tinieblas, como dice el apóstol Juan, y no quieren venir. Verso 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque estamos acá, estamos en esta tierra. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando nuestro Señor lo determine. Y ahí, una vez bajado a tierra, esperaremos esta venida de nuestro Señor, al oír trompeta. Pero mientras tanto estamos en este mundo, ¿qué pide nuestro Señor? Que los guardes del mal. 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No somos del mundo. Por eso que no debemos poner nuestras esperanzas acá. Como dice el apóstol Pedro, todo lo que vemos va a ser pasado por fuego, porque esperamos una patria mejor. Esto está sujeto a vanidad. Las criaturas esperan la manifestación de los hijos de Dios, como dice el apóstol Pablo. La tierra fue sujeta a vanidad por causa de la maldad del hombre y va a ser destruida. Verso 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. Y de predicar el evangelio a toda criatura. Hay una orden para todos nosotros. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero se nos ha enviado a una tarea, que esta palabra de verdad sea entregada a todos. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y ahí estamos también nosotros, hermano, que hemos creído por la predicación de ellos. Imagínense cuántos años han pasado y esa palabra de vida ha llegado a nuestros oídos, al último confín del mundo, como es Chile. ¡Qué maravilloso! Tan alejados. Y sin embargo, esta palabra llegó. Y se cumple, ¿cierto?, lo que decía nuestro hermano David. Por toda la tierra salió su voz. Por toda la tierra, hasta el extremo del mundo, sus palabras. Nuestro Señor Jesucristo nos pide a Dios que nos cuide, que nos guarde del mal. Verso 21, para que todos sean una cosa como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo, la gloria que me diste, le he dado para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa. Que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado, como también a mí me has amado. Nos ama por causa de esta verdad que nos es revelada. Porque sin esta verdad seguiríamos siendo terrenos. Pero por esta verdad hemos reconocido en Dios al Creador de todas las cosas. Hemos visto en Cristo al Señor y Salvador, quien tomó mi lugar en la cruz y murió por mí y murió por usted. Él es el que intercede y pide al Padre, ¿cierto?, que nos guarde, estando en este mundo. Somos como ovejas en medio de lobos rapaces, porque el mundo odia lo que no es propio. 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, pongan atención, ellos estén también conmigo. ¿Dónde? En este reino, que no es terreno. Donde yo estoy, que ellos también estén conmigo. Qué maravilloso, que antes no teníamos esa esperanza, sino que estábamos en una horrenda expectación de juicio, por causa de nuestra maldad. Pero estando aún en este cuerpo de muerte, por causa de la fe en Jesucristo, tenemos esperanza. Pasamos a ser hijos, pasamos a tener patria. Ya no somos enemigos, somos amigos, por causa de Cristo. Y Él que pide que donde Él esté,
también estemos nosotros, los que han guardado la fe hasta el final. ¿Y para qué? Dice, para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo. Antes que todo fuese, Dios había amado a su Hijo y en él a nosotros. Padre justo, el mundo no te ha conocido, porque el mundo ama las tinieblas. Mas yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste por medio de esta revelación, porque naturalmente no lo reconoceríamos, porque no está en nuestra noticia esta verdad, porque el hombre vive en tinieblas, aferrándose a cualquier cosa que no sea Dios, sin esperanza. Más una vez revelada esta verdad, cambia la esperanza del individuo, porque ahora somos y tenemos suerte en el reino de Dios por causa de Jesucristo. Qué maravilloso, hermano, lo que es conocer esta verdad, sabiendo y entendiendo que no es por un mérito propio, sino porque Dios nos reveló esta verdad, como se la reveló a otros en tiempos pasados. Y todos esos otros y nosotros tenemos la misma esperanza de estar donde el Cristo está, en ese reino, un reino eterno. Es importante entender entonces, hermano, cómo cambia nuestra ciudadanía. Estando aquí, no somos de aquí. Si yo aquí tengo mi casa, imagínense esa morada en el reino de Dios. Si esto que vemos es hermoso, imagínense estar en el reino de Dios. Esas son nuestras expectativas ahora. Si esto es hermoso, lo otro no se compara. No hay palabras para definir cómo es ese reino, aunque el Apocalipsis describe, ¿cierto? Pero así igual nos cuesta imaginarnos, porque ahí está el poder de Dios manifiesto. Y ahí es donde queremos estar, una vez que hemos recibido esta verdad. Por eso que no somos del mundo, pues hermano. Cambia nuestra ciudadanía. Verso 26. Y yo les he manifestado tu nombre, y manifestaré aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Pero para eso, hermano, tenemos que afirmar nuestro corazón, nuestro entendimiento en esta gran obra de Dios. Por eso que no debemos seguir viviendo como simples humanos, como simples terrenos, porque ya no somos terrenos una vez que hemos creído, a pesar de que estemos acá, porque tenemos otras expectativas, hermano. Usted ve en el corriente de la gente cuáles son sus expectativas: un buen trabajo, un buen hogar, un buen auto, buenos estudios para los hijos, que sean profesionales, se desarrollen, y hasta ahí llegan las esperanzas. Todas están fundadas en cosas que aquí podemos lograr. Pero el creyente, teniendo todas esas cosas que ya nombré, hay algo mayor, que es el reino de Dios. Y todo lo que usted tenga, todo lo que yo tenga, agradecemos a Dios por ello, porque Dios también lo da. Pero nuestra esperanza es mayor, porque queremos estar donde nuestro Señor está. Y así se lo dice al Padre, que donde yo esté, ellos también estén conmigo. Para que este amor con que Dios nos amó en Cristo esté en nosotros, no debemos amar este siglo, no debemos amar este mundo, porque como dije antes, ya no pertenecemos a este mundo por la fe que nos ha sido revelada. Quiero que me acompañen ahora al libro de Primera de Juan, el capítulo 2. ¿Qué nos dice el apóstol Juan? Ahora, siendo ya más mayor, han pasado bastantes años desde la lectura que tuvimos a esta. Pero sigue Juan hablando de las esperanzas que tenemos y el cuidado que debemos tener también acá. Verso 15. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Categórico. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Un creyente que ha guardado la fe no puede aferrarse en las cosas de acá, porque nuestras expectativas no están acá. Uno puede ser agradecido de Dios por todo lo que tiene, pero no podemos enredarnos en estas cosas, porque nuestras expectativas no están aquí. Y si yo digo que soy creyente, pero me aferro a las cosas materiales, el amor del Padre no está en mí, porque esto va a ser destruido en algún minuto. Por causa de la maldad, todo fue sujeto a la vanidad. Verso 16.
Porque todo lo que hay en el mundo, las concupiscencias de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, más es del mundo. ¿Por qué? El hombre vive en función de lo que ve, lo que toca, lo que siente. Más el creyente vive en función de esta esperanza de vida en Cristo Jesús. Algo que no vemos, no tocamos y no sentimos, pero lo creemos porque Él nos ha revelado esta verdad. Y como leíamos en Juan, aquellos que se la reveló creyeron que todo lo que Él tenía se lo dio el Padre. Y entendemos y creemos que todo lo que vemos se sustenta por la palabra del Cristo. Él sustenta todo, porque todo fue hecho para Él, por Él y en Él. Por lo tanto, no podemos aferrarnos a estas cosas a tal punto que perdamos la vista de lo mejor. Y eso es lo que siempre Satanás va a querer. Usted no mire el reino de Dios, sino que mire lo que tiene y se aferre a eso. Y si su corazón se queda enreado en las cosas que usted tiene, sus expectativas ya no son de vida, sino que de muerte. Porque el amor del Padre no estaría en usted ni en mí. Y miren lo que dice el apóstol, verso 17. Y el mundo pasa y sus concupiscencias, mas el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. ¿Quién? El que hace la voluntad de Dios. ¿Cuál es esta? Agradarle, ¿cierto? En todo, amando al prójimo, dando gracias por lo que usted tiene, ser agradecido de lo que Dios le da día a día, pero esperando ser parte de ese reino, porque no somos del mundo. Por lo tanto, hermanos, debemos vivir como peregrinos en este mundo, como lo hicieron nuestros patriarcas y todos aquellos que antes que nosotros guardaron la fe, poniendo nuestra vista en el reino de Dios. Si bien agradecemos a Dios por todo lo que nos da, lo que nos espera no tiene comparación. Por eso, no debemos aferrarnos a lo terreno. Y es eso justamente lo que busca nuestro adversario, el diablo. Usted se enreda en estas cosas y quiere cambiar nuestras expectativas, porque Él nos ve como terrenos, hombres de carne vendidos al pecado. Pero en Cristo Jesús, por medio de su muerte y resurrección, cambia nuestro entendimiento. Y si bien somos carne, podemos amar al prójimo, teniendo este conocimiento. Y eso es la ley de Cristo. Entonces Satanás lo que quiere es quitar esta esperanza de vida y cambiarla por una de muerte. Pero nosotros tenemos la unción del Santo que nos sostendrá para no caer en estas cosas. El Espíritu Santo nos recordará siempre la obra redentora de Cristo Jesús y nos instará por medio de la palabra, ¿cierto?, a actuar conforme a ella. Ahora bien, nuestros patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, fueron bendecidos en gran manera. Dios los dio mucha riqueza, siervos, ganados, muchas cosas les dio a ellos. Mas su corazón no se aferró a esas riquezas que Dios le dio, sino que la unción del Santo siempre los hizo buscar el reino de Dios, anhelando esa patria celestial. Nuestros patriarcas no se conformaron a este siglo, y nosotros, al igual que ellos, no debemos conformarnos a este siglo. Quiero que leamos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos. Recuerden, lo que hemos estado leyendo en Génesis, nos hemos dado cuenta cómo el Señor fue bendiciendo a estos hombres de Dios, hombres sujetos a las pasiones que todos nosotros, pero ellos, ¿cierto?, anhelaron este reino y eso los sobrellevó. Siempre buscaron ser parte de ese reino. En Romanos capítulo 12, los primeros versículos, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Por causa de la fe que hemos recibido, actuemos en conformidad de ella, y no afanando en las cosas terrenas, no volviéndonos a ser terrenos nuevamente y cerrando nuestro corazón al prójimo. Por el contrario, si hemos gustado de misericordia, actuemos en consecuencia. Y Pablo aquí ruega por la misericordia de Dios, que se presenten los cuerpos en sacrificio vivo. Verso 2, y no os conforméis a este siglo. Nuestros patriarcas no se conformaron a este siglo, a pesar de todo lo que el Señor les dio. Anhelaron esta patria, porque todo lo que tenemos acá no se compara con ese reino.
Y el apóstol nos dice, no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo nuestro entendimiento se renueva? Por medio de este conocimiento, el Evangelio. Porque usted lo hace actuar haciendo cosas que usted naturalmente no haría. Pensemos, pues, hermano. Amamos a aquel que nos hace daño. Naturalmente no lo haríamos, ¿cierto? Perdonamos a ese que nos debe. Naturalmente no lo haríamos. No buscamos nuestro propio bien, sino que el del otro. Naturalmente no lo haríamos. Y esto es consecuencia de la fe. Esto es consecuencia de no ser terreno, de tener otra patria, de no ser del mundo, aunque estemos aquí. Y esta renovación de nuestro entendimiento viene a partir de este conocimiento. Pero si seguimos sintiendo envidias por otro, rencores por otro, amarguras por otro, no estamos en el amor de Dios. Cristo dijo que Él venció al mundo. Y en eso debemos tener esa confianza y afirmarnos en eso. Él venció al mundo. ¿Qué nos puede hacer? Le pida al Padre que nos cuide en este mundo, nos cuide del mal. Y el apóstol nos dice, no os conforméis a este siglo, porque aquí se estaban conformando. Y ahí vemos nuestra débil humanidad muchas veces. No os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cuál es esta? Que nos regocijemos en su Hijo, para que donde Él esté, nosotros también estemos. De lo contrario, no vamos a estar. Porque si yo no amo al Cristo, no amo a Dios con todo mi corazón, el amor del Padre no está en mí, no está en usted. El apóstol Pablo nos dice lo mismo con otras palabras. Quiero que me acompañen ahora a Colosenses, verso 5. Amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra. Dice amortiguar. No dice que no van a estar, sino que estos no sean tan fuertes. ¿Cuáles son estos miembros que están sobre la tierra? Dice fornicación, inmundicia, malicia, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión, de los cuales éramos nosotros. Pero si mantenemos estas cosas, caemos en lo mismo. Y cuando hacemos estas cosas, entiende, hermano, que el amor del Padre no está en usted y tampoco está en mí. Porque Dios no se agrada de esto, sino que se agrada de qué? De que amemos a su Hijo y andemos conforme como Él anduvo. Verso 6. Por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo viviendo en ellas. Porque no éramos ajenos a eso, antes de conocer esta verdad. Y estando en esta verdad, Satanás igual nos va a atacar. Y ahí es donde dice Pablo que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para soportar todos los dardos del maligno, todas estas acechanzas. Verso 8. Más ahora, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. No mintáis los unos con los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Por qué? Porque una vez recibida la verdad del Evangelio, ya no somos parte de esta tierra, no somos parte de este mundo. No podemos seguir viviendo como gente de esta tierra, sin esperanza, llena de odio. No podemos seguir así, porque nuestra esperanza no está acá. Nuestro Señor murió en la cruz para pagar su pecado y mi pecado y ser parte de este reino. Pero si no retenemos esas cosas, caemos en lazo del diablo y como consecuencia, la muerte. ¿Pero qué dice el 10? Y revestíos del nuevo, el cual por el conocimiento renovado conforme a la imagen del que lo creó. Por medio de este conocimiento que Dios nos va revelando, se va formando, ¿cierto?, en nuestro interior a este Cristo, para no tener estas cosas que aquí, que son propias del hombre, y se amortigüen, o que no reinen, como dice Pablo en la otra carta, que se inhiban por causa de la verdad del Evangelio, por medio de esta renovación, de este conocimiento, que es renovado conforme a la imagen del que lo creó. Y ahí pues dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia. Por eso que dice que no conformó a este siglo. Y Pablo partía rogándonos por la misericordia de Dios que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable al Padre. Y aquí que nos dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia.
de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriendo los unos por los otros y perdonando los unos por los otros. Y si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, el cual es el vínculo de la perfección. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortando los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia, cantando en vuestros corazones al Señor. Y lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por él. Esto es, hermano, ser parte del reino de Dios. Esto es ya no ser del mundo. Estos son esos frutos de la fe. ¿Se dan cuenta cuán distantes están de los sentimientos propios del hombre terreno, del hombre natural? El hombre que no ve más allá de lo que ven sus ojos. El cristiano, aquel que ha guardado la fe por misericordia, es el que anhela este reino. Y todas estas cosas sufrieron los patriarcas también, y sufrimos nosotros. Pero como dice, tenemos la unción del Santo, que nos sostiene, recordándonos esta gran obra de Cristo. Él es nuestro consolador, y que nos provoca esperarle, anhelarle, para que pronto seamos parte también de ese reino. Esta renovación de nuestro entendimiento por medio del Evangelio es el que nos provoca hacer lo que naturalmente no haríamos, que es lo que ya se reveló ahí. Que dejemos esas cosas, que se amortigüen o que no reinen. Y además nos hace anhelar esa patria celestial, al igual que todos aquellos que fueron llamados antes que nosotros. Creo que vamos ahora al libro de Hebreos, capítulo 11. Voy a leer del 13 al 16. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido la promesa, sino mirándola de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. ¿Quiénes? Todos aquellos que guardaron la fe desde haber en adelante. ¿Qué declaraban? Que eran peregrinos advenedizos. Pero la miraban, esta patria. ¿Pero cómo? Si ellos estaban ahí en sus tiendas, qué sé yo. Criaron sus ganados, criaron sus siervos, sus hijos. Dios los dio mucha riqueza, pero no se conformaron a este siglo. Ellos miraban de lejos esta patria. Cuando miraban esa tierra, ellos no estaban mirando lo que pisaban, miraban este reino. Porque Dios les amaneció, Dios les reveló esta verdad. Pero aquel que no tiene esta verdad, ¿qué es lo que mira? Mira los valles, mira dónde están los ríos, dónde puede criar su ganado, buscando ahí su felicidad, pero a la larga eso es camino de muerte. ¿Qué hacían estos hombres? Miraban de lejos, creían, la saludaban y confesaban que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra, porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Eso están declarando. Eso se entiende, buscan una patria. Que si se acordaron de aquella de donde salieron, cierto tenían tiempo para volver. Claro, podían haber vuelto a sus patrias si eso es lo que anhelaban. Pero ¿qué dice la Escritura? Empero deseaban la mejor, es a saber, la celestial, por lo cual Dios no se avergonzaba de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. Eso, hermano, es lo que debemos aquilatar. Ellos anhelaban esta patria. Y por causa de esto podemos comprender por qué nuestros patriarcas vivieron en tiendas. Porque como hemos leído, esta tierra no era la suya, porque no pertenecían a este mundo. Porque como dije al principio, ellos anhelaron una patria. Ellos no se sentían parte de esto. Pero cuando Dios les reveló el Evangelio a ellos, cambiaron sus expectativas. Abraham salió de Ur, no se quedó ahí en esa ciudad grande. Se fue y salió. Cuando el Señor te llama,
y nos llama, ¿cierto? Nos saca de donde estamos. En figura lo sacó del mundo y le revela algo maravilloso que antes no conocía. Y lo bendice sobremanera. Y él, como dice aquí, miraba esta patria de lejos y vivió como un peregrino. Nuestra ciudadanía cambia. Ya no somos del mundo. Y si cambia nuestra ciudadanía, cambian también nuestros intereses. Ya no están puestos acá, como nuestros patriarcas no lo tuvieron puestos acá, sino en esa patria que miraban de lejos, cuyo arquitecto es Dios mismo. Ahora vamos al versículo 9 y 10 del mismo capítulo. Por fe Abraham habitó en la tierra prometida como tierra ajena. ¿Cómo miraba esa tierra Abraham? Como tierra ajena, que no era propia, morando en cabañas o tiendas. ¿Con quién? Con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. Ellos habitaron en tiendas, porque entendían que eran peregrinos, como aquí dice. Estaban de pasada. Esta no era su tierra, no era su patria. ¿Qué es lo que dice el 10? Porque esperaban ciudad con fundamento. Todo lo que vemos acá no tiene un fundamento. Esto se va a destruir. Anhelaban y esperaban una ciudad con fundamento, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Por eso que moraban en tiendas, teniendo tanto, no construyeron algo sólido, porque no eran del mundo. Así como también nosotros no somos del mundo. Anhelamos esta tierra y esta patria celestial, cuyo arquitecto es Dios mismo. Eso es lo que esperamos. Damos gracias a Dios siempre por las cosas que aquí tenemos, todo lo que nos da. Por eso que al comer damos gracias a Dios, con una oración, reconociendo que Él es el que nos lleva estas cosas a la mesa, las dádivas de Dios, su trabajo, sus cosas que tiene. Pero debemos pensar y vivir como lo hacían ellos, como que estamos en tiendas, estamos de paso. Como dije anteriormente, Satanás va a querer que usted piense que no está de paso, que esto es lo suyo, que aquí está su porvenir. Mas Dios nos ha revelado que nuestro porvenir está en su reino. Estimados hermanos, esa ciudad es la que esperamos, al igual que ellos. Esa es nuestra meta. Por lo tanto, no corramos como cosa incierta, sino corramos para obtener el premio. Por eso, no debemos olvidar nunca que nuestra ciudadanía cambió. Ya no somos del mundo y esperamos habitar esas moradas que Cristo preparó para aquellos que le guardan por la fe. Y para terminar, quiero que me acompañen a Juan, capítulo 14:1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Verso 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Qué hermoso. Que Dios les bendiga, hermano. Amén. Cumpleaños Chile.